participación ciudadana ambiental es el proceso mediante el cual los ciudadanos, de forma individual o colectiva, inciden en la toma de decisiones públicas en materia ambiental, así como también participan en su ejecución y control. La participación puede ser participación política y participación administrativa. La participación política consiste en formular la iniciativa legislativa en los asuntos ambientales. La participación administrativa se considera la posibilidad de presencia o intervención en la toma de decisiones de la administración pública. En la actualidad, la participación es el eje de las recientes reformas en materia de procedimientos administrativos, por lo que la potenciación de la participación se contempla como mecanismo de revitalización y eficiencia. Entre ellos podemos ver la participación orgánica, participación funcional y la participación cooperativa. La participación orgánica pretende la incorporación del ciudadano a los diferentes órganos de la administración pública. La participación orgánica en el derecho ambiental se produce en el ámbito de la protección a la naturaleza, teniendo como sujetos activos a los ciudadanos constituidos en órganos, en grupos de intereses, sensibilizados hacia tal protección. La participación funcional es aquella que consiste en la realización por parte de los particulares o administrativos, por parte de los individuales o asociados, de actuaciones material que sean de materia pública e interés público. Puede ser desde fuera de la organización administrativa en el seno de un proceso decisorio. También podemos ver que la participación funcional ofrece a la posibilidad a los ciudadanos de tomar parte, de formar parte en las decisiones de la administración y de la sociedad en su conjunto sobre el medio ambiente. La participación cooperativa es aquella en la que el ciudadano realiza actividades privadas al servicio y fines de la administración, mediante la organización cooperativa con fines de ampliar su capacidad de adecuación y obtener resultados mediante la estimulación de la sociedad en su conjunto. Los instrumentos que utilizan son los medios de fomento honoríficos, pueden ser jurídicos y económicos. Hay un artículo 47 en nuestra ley 28.611 que nos dice que determinar sobre el deber de la participación responsable es de toda persona que actúa por buena fe, con transparencia y veracidad, conforme a las reglas y procedimientos formales señalados. Los mecanismos de participación ciudadana son un conjunto de reglas y procedimientos que facilitan la incorporación del ciudadano hacia sus diferentes actividades. Los sectores y los distintos niveles de gobierno promoverán diversos mecanismos de participación de los ciudadanos.
comisiones ambientales, regionales y locales, comités de gestión y mesas de diálogo. Procedimiento mínimo de la participación ciudadana. Como podemos apreciar, los procedimientos mínimos vienen a ser normas nacionales, regionales o locales que se establezcan en todo proceso de participación ciudadana. Debemos seguir los siguientes puntos. Uno de ellos es la autoridad indicada debe convocar públicamente a los procesos de participación ciudadana a través de los medios que faciliten el conocimiento a dicha convocatoria, principalmente por la población probablemente interesada. Cuando la decisión a adoptarse se sustente en la revisión o aprobación de documentos o estudios de cualquier tipo y si su complejidad lo justifica, la autoridad señala en el numeral 1 del presente artículo se debe facilitar versiones simplificadas a los interesados. Procedimiento mínimo de participación ciudadana. En todo proceso de participación ciudadana se deben considerar los siguientes criterios. Como punto número 1, la autoridad responsable que va a tomar una decisión sobre el asunto que se somete a procedimiento de participación ciudadana debe poner en disposición del público interesado, principalmente en los lugares de mayor afectación por las decisiones a tomarse, la información y documentos pertinentes, con una anticipación razonable en formato sencillo y claro. Como punto número 2, tendremos la autoridad indicada debe convocar públicamente a los procesos de participación ciudadana a través de los medios que faciliten el conocimiento de dicha convocatoria, principalmente con la población probablemente interesada. Como punto número 3 tenemos lo siguiente. Cuando la decisión de adoptarse se sustente en la revisión o aprobación de documentos o estudios de cualquier tipo y su complejidad lo justifica, la autoridad señalada en el numeral 1 del presente artículo debe facilitar versiones simplificadas a los interesados. Como punto número 4 tendremos lo siguiente. La autoridad señalada debe promover la participación de todos los sectores sociales probablemente interesados en las materias de objeto del proceso de participación ciudadana, así como también la participación de los servicios públicos con funciones, atribuciones o responsabilidades relacionadas con dichas materias. Como punto número 5 tendremos cuando en las zonas involucradas las materias son objeto de consulta, existen poblaciones que practican mayoritariamente idiomas distintos al castellano. Como punto número 6 tendremos las audiencias públicas deben realizarse por lo menos en las zonas donde se desarrollará el proyecto de inversión, el plan, programa o similar en donde se juzgarán las medidas de materia en participación ciudadana. Como punto número 7 tendremos los procesos de participación ciudadana deben ser debidamente documentados y registrados, siendo de conocimiento público toda información relacionada, entregada como parte de dichos procesos, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Veamos ahora lo que son las disposiciones para la elaboración y aprobación de los estudios de impacto ambiental. En los talleres participativos, veamos lo siguiente. Los procedimientos para la elaboración y aprobación de estudios de impacto ambiental se establece el sector competente en coordinación con el Ministerio Ambiental.
Se deberá especificar en qué casos es obligatorio realizar talleres participativos anteriores a las audiencias públicas, para lo cual se deberá tener en cuenta el tamaño de los proyectos y la magnitud de sus impactos ambientales potenciales. Las audiencias públicas. Las audiencias públicas son abiertas a la participación de todos los ciudadanos, quienes deberán identificarse previamente con respecto al documento y observar los procedimientos establecidos para su correcto desarrollo. En la audiencia pública, el proponente del proyecto, sus representantes, debidamente acreditados, efectuarán una exposición detallada del proyecto propuesto. Ahora veamos lo que son los mecanismos de participación en la fiscalización. La participación en la fiscalización ambiental se lleva a cabo mediante mecanismos como comités de vigilancia ciudadana debidamente registrados ante la autoridad competente. Otro punto es seguimiento de los indicadores de cumplimiento de la normativa ambiental. Otro punto de ellos también puede ser publicación de proyectos de normas, entre otros mecanismos debidamente sustentados. Bueno, para ver lo que es la ley número 29785, que es la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas o originarios reconocidos en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, presentaremos un video. Bueno, ahora veremos lo que es la fiscalización y sanciones en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. La fiscalización ambiental comprende las acciones de vigilancia, control, seguimiento, verificación y otros similares que realizan las autoridades competentes a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas por la ley y la normativa correspondiente. Toda persona natural o jurídica está sometida a las acciones de fiscalización que determine la autoridad competente, así como a las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a ley. Bueno, veamos lo que es el principio de la no aplicación de doble sanción por el mismo hecho. Non bis in idem. No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto. Cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor
Funciones generales del OFA. Función evaluadora. Comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OFA. Función supervisora directa. Comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las normas, obligaciones e incentivos establecidos en la regulación ambiental. Función supervisora de entidades públicas. Comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local. Función fiscalizadora y sancionadora. Comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas, sancionables y de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental. Función normativa. Comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias los reglamentos, normas que regulan los procedimientos de su cargo. Régimen de responsabilidad por daño ambiental. Régimen de sanciones. El incumplimiento de las normas de la ley número 28611 es sancionado por las autoridades competentes en base al régimen común de fiscalización y control ambiental. De las sanciones y medidas correctivas. Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente ley y en las disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la materia serán acreedores según la gravedad de la infracción o sanción o medidas correctivas. Sanción coercitiva. Llamamos sanción coercitiva a la amonestación a multa mayor de 10.000 unidades impositivas tributarias, decomiso temporal o definitivo, paralización o restricción de actividades causantes de la infracción, suspensión o cancelación del permiso o licencia, cláusula parcial o temporal. Son medidas correctivas, llamamos medidas correctivas a curso de capacitación ambiental obligatorios, adoptación de medidas de mitigación de riesgo o daño, imposición de obligación compensatoria, proceso de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental. De las medidas cautelares, iniciar el procedimiento sancionador. La autoridad ambiental competente, mediante decisión fundamentada y con el elemento de juicio suficiente, de la relación con otros regímenes de responsabilidad. La responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento correspondiente es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse por el mismo hecho. Registro de buenas prácticas y de infractores ambientales. El Ministerio Ambiental implementa dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental un registro de buenas prácticas y de infractores ambientales. De la reparación del daño. La reparación del daño ambiental consiste en el establecimiento de la situación anterior al hecho lesivo al ambiental, a sus componentes y de la indemnización económica del mismo. De las garantías. Tratándose de actividades ambientales riesgosas o peligrosas, la autoridad sectorial competente podrá exigir a propuestas de la Autoridad Ambiental Nacional un sistema de garantía que cubre la indemnización que pudieran derivar por daños ambientales.
Código Penal. Delitos ambientales. Dentro de los delitos ambientales tenemos el delito de contaminación y delito contra los recursos naturales. También dentro del delito de contaminación tenemos a la contaminación del ambiente, que se le aplica a las personas que infringen leyes, reglamentos, límites máximos permisibles. También a las que contaminan el suelo, los mares y la atmósfera. A este se le aplicará la pena privativa de libertad, no menor de 4 años ni mayor de 7 años, bajo que incurra de los siguientes supuestos, como falsea o oculta información sobre el hecho de contaminación. También obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de una auditoría. También actúe clandestinamente en el ejercicio de la actividad. Si por efecto de la actividad contaminante se producen lesiones graves o muerte, la pena será privativa de libertad, no menor de 5 años ni mayor de 8 años, y con 600 a 1000 días multa en caso de lesiones graves. También privativa de libertad, no menor de 7 años ni mayor de 10 años, con 650 a 3500 días multa en caso de muerte. Ahora hablaremos sobre el incumplimiento de las normas relativas al manejo de los residuos sólidos, que se le aplica al que autoriza o aprueba de la autoridad competente. Establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar gravemente a la calidad del ambiente. También tráfico ilegal de residuos, que se le aplica al que ingrese ilegalmente al territorio nacional, use, emplee, coloque, traslade o disponga sin la debida autorización residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente. Delito contra los recursos naturales. Dentro de ellos tenemos el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres protegidas, que se le aplica al que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestres no maderables o fauna silvestre protegida por la legislación nacional. Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre protegida. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 5 años y con 180 a 400 días de multa al que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta, reexporta productos o especímenes de especies acuáticas de la flora y fauna silvestres protegidas por la legislación nacional, bajo cualquiera de los siguientes supuestos. Uno de ellos es sin un permiso, licencia o certificado válido. El otro, en épocas, cantidades, tallas o zonas que son prohibidas o vedadas. Ahora hablaremos sobre la extracción ilegal de especies acuáticas, que se le aplica al que extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, tallas y zonas que son prohibidas o vedadas, o captura especies sin contar con el respectivo permiso o excede el límite de captura de la embarcación. Ahora hablaremos sobre la depredación de la flora y fauna silvestres protegidas, que se le aplica al que caza, captura, colecta, extrae, posee productos, raíces o especímenes de especies de flora y o fauna silvestre protegida por la legislación nacional, sin contar con la condición, permiso, licencia o autorización de la autoridad competente. Hablaremos sobre el tráfico ilegal de recursos genéticos, que se le aplica al que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta, reexporta de forma no autorizada recursos genéticos de especies de flora y o fauna silvestre protegida por la legislación nacional. También están las formas agravadas. En los casos previstos, la pena privativa de libertad no será
menor de 4 años ni mayor de 7 años. Bajo este delito se cometerá cualquiera de los siguientes supuestos: cuando los especímenes, productos, recursos genéticos, material del ilícito penal proviene de áreas naturales protegidas por la nación. Formas agravadas. En los casos previstos, la pena privativa de libertad no será menor de 4 años ni mayor de 7 años. Estos delitos deberán cometerse bajo los siguientes supuestos: cuando los especímenes, productos, recursos genéticos, material del ilícito penal proviene de áreas naturales protegidas por el nivel nacional. También cuando los especímenes, productos o recursos genéticos de material ilícito provienen de reservas intangibles de comunidades nativas o campesinas. También cuando es un funcionario o servidor público que omite funciones, autoriza, aprueba o permite la realización de este acto delictivo. Otro de ellos es mediante el uso de armas, explosivos o sustancias tóxicas. Ahora hablaremos sobre los delitos contra los bosques o formaciones boscosas, que será aplicada con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 6 años, y con prestaciones de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas, el que sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por la autoridad competente. También está el tráfico ilegal de productos forestales maderables, que se le aplica al que adquiere, almacena, transforma, transporta, oculta, gestiona, vende, embarca o desembarca, importa o exporta productos forestales maderables protegidos por la legislación nacional, que será reprimido con pena privativa no menor de 3 años ni mayor de 6 años y con 100 a 600 días de multa. Construcción de procedimiento. Se le aplica al que construye, impide o traba una investigación, verificación, supervisión o auditoría en relación con la extracción, transporte, transformación, venta, exportación, reexportación o importación de especímenes de flora y o fauna que son protegidas por la legislación nacional. Ya, formas agravadas. En caso de previstos, la pena privativa de libertad no será menor de 5 años ni mayor de 8 años, que funcione bajo los siguientes supuestos. Uno de ellos sería si se comete el delito al interior de tierras de comunidades nativas o campesinas. Otro sería si como consecuencia hace peligrar las actividades económicas. Otro es si el autor o participa es funcionario o servidor público. También si el delito se comete sobre recursos que han sido marcados para el estudio de una investigación. También si el delito se comete con el uso de armas, explosivos o similar. Otro sería si el delito se comete con el recurso de 2 o más personas. Y el último sería si el delito es cometido por titulares de concesiones forestales. Ahora hablaremos sobre la utilización indebida de las tierras agrícolas, que se le aplica a que sin la utilización de cambio de uso utiliza tierras destinadas por la autoridad competente al uso agrícola con fines de expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de construcción u otros específicos. Será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 2 años ni mayor de 4 años. Ahora hablaremos sobre la autorización de actividades contrarias a los planes o usos previstos por la ley, que se le aplica al funcionario o servidor público que utiliza o se pronuncia favorablemente sobre un proyecto de urbanización para otras actividades, no conformes con los planes o usos previstos por dispositivos legales o el profesional
informa favorablemente a conveniencia. Ahora hablaremos sobre la alteración del ambiente o paisaje, que se le aplica al que, contraviendo las disposiciones de la autoridad competente, altere el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, modifica la fauna y flora mediante la construcción de obras. Ahora hablaremos sobre la responsabilidad funcional e información falsa. Dentro de ello tenemos la responsabilidad del funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, que se le aplica al funcionario público que sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales vigentes, por haber faltado gravemente a sus obligaciones, funciones, autoriza o se pronuncia favorablemente sobre el otorgamiento o renovación de autorización, licencia o concesiones favorables a sí mismo. Ahora hablaremos sobre la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas. Responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas. Los representantes legales de las personas jurídicas, dentro de cuya actividad se cometan los delitos previstos en este título, serán responsables permanentemente de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 23 y 27 de este Código. Responsabilidad por información falsa contenida en informes, que se le aplica al que, conociendo o pudiendo presumir la falsedad, suscriba o realice estudios, evaluaciones, auditorías ambientales o planes de manejo forestal u otros documentos de gestión forestal. Ahora hablaremos sobre las medidas cautelares y exclusión o reducción de penas. Dentro de ellas tenemos las medidas cautelares, que se le aplica a las personas que, sin perjuicio de lo ordenado por la autoridad administrativa, el juez dispondrá la supervisión inmediata de la actividad contaminante, extractiva o depredatoria, así como las otras medidas cautelares que correspondan. Ahora hablaremos sobre la exclusión o reducción de penas, que se le aplica al que, encontrándose en una investigación fiscal de cargo del Ministerio o el desarrollo de un proceso penal, proporciona información veraz, oportuna y significativa sobre la realización de un delito ambiental. También a esto se le proporcionará las siguientes situaciones: cómo evitar la comisión del delito ambiental en el que interviene, también promover el esclarecimiento del delito ambiental en el que se ha intervenido, también la captura del autor o autores del delito ambiental, así como los participantes. Bueno, continuando con la exposición, después de haber visto los códigos penales para delitos ambientales y de contaminación, pues ahora pasaremos a la declaratoria de emergencia ambiental. Esta declaratoria se encuentra regulada por la Ley 28804, se encuentra también en el reglamento del Decreto Supremo 24-2008, promulgada por el presidente del Consejo de Ministros. La ley que modifica la declaratoria de emergencia ambiental es la Ley 29-243. Pues bien, después de haber visto la base legal de la declaratoria de la emergencia ambiental, definiremos lo que es una emergencia ambiental y un daño ambiental. La emergencia ambiental es la ocurrencia de un daño ambiental súbito y significativo generado por causas naturales, humanas o tecnológicas que deteriora el medio ambiente, ocasionando problemas en la salud pública como consecuencia de la contaminación del aire, el agua y el suelo. Un daño ambiental es el daño que sufre el ambiente o sus componentes, que genera efectos negativos potenciales
el daño ambiental es súbito cuando ocurre de manera inesperada y su crecimiento es abrupto, y es significativo cuando supera los niveles de afectación establecidos por la norma específica y por el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud, tienen en cuenta los siguientes criterios para la declaratoria de emergencia ambiental. Cuando el nivel de concentración de contaminantes se encuentra por encima de los estándares de calidad ambiental a límites máximos permisibles. También cuando la contaminación de la población y el ambiente por sustancias peligrosas esté por encima de los niveles que se considera aceptable para la salud humana. Cuando exista alto riesgo para las poblaciones vulnerables, también cuando exista la posibilidad de impacto a la salud humana a largo plazo, también cuando no exista instrumentos de gestión ambiental que involucra planes de recuperación en el área de materia de la declaración. Las causas para declarar una emergencia ambiental principalmente son por derrames, fugas, vertimientos de sustancias químicas peligrosas, también como la contaminación con tendencia a su crecimiento progresivo, como desastres naturales con efectos ambientales tales como sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales, y también por situación de conflictos con consecuencias ambientales. Estas causas provocan efectos que pueden producirse en el ambiente y en la salud humana, como la destrucción de los hábitats, provocando a la vez la extinción de los animales, la contaminación de agua para el consumo humano, las aguas subterráneas, aguas superficiales, una contaminación atmosférica, la afectación a las tierras de cultivo, a las plantaciones y por ende a la productividad. Los niveles de afectación ambiental que permiten evaluar la declaratoria de emergencia ambiental son los siguientes. El leve, que está representado por el color amarillo, es cuando el daño al ambiente es mínimo y el efecto puede ser controlado con recursos disponibles. El nivel moderado es el que está representado por el color anaranjado, es cuando el daño al ambiente es importante, pero no llega a ser significativo, debiendo disponerse los recursos necesarios para su atención y el respectivo monitoreo para intervenir en caso se convierta en un daño significativo. El daño significativo es el que está representado por el color rojo, es donde se declara en sí la emergencia ambiental, es cuando el daño al ambiente es de gran importancia y por lo tanto constituye una amenaza para la vida, para la salud y la propiedad y el ambiente, requiriéndose una movilización de los recursos necesarios para controlar la situación y recuperar las condiciones ambientales de la zona afectada. El Ministerio del Ambiente es la autoridad competente que declara la emergencia ambiental en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Salud, conjuntamente con los gobiernos regionales y locales. En la resolución que declara la emergencia ambiental contiene un plan de acción inmediato y de corto plazo que señala el ámbito territorial, las medidas de seguridad técnicos y sanitarias a adoptar con el fin de evaluar los daños a la salud y al ambiente en plazo de la duración de la emergencia y las medidas mínimas de control necesarias. El plan de acción inmediato y de corto plazo para la atención de la emergencia ambiental contendrá los siguientes aspectos. El lugar, que es la ubicación geográfica de la zona afectada y su ámbito de influencia. Tendrá como objetivo controlar la situación de emergencia presentada y atender los efectos sobre la salud pública, ambientales y sobre las actividades productivas en un plazo inmediato y en un ámbito determinado. Las metas serán establecer metas inmediatas que logren alcanzar el objetivo propuesto de manera cuantitativa. Las actividades serán las acciones priorizadas para controlar el daño ambiental y alcanzar las metas propuestas en el plazo estimado. El indicador de cumplimiento deberán establecerse los indicadores necesarios que permitan cuantificar el nivel de avance de las actividades y cumplimiento de las metas. La institución responsable del desarrollo de las actividades para alcanzar las metas bajo la coordinación del gobierno regional y local. El plazo
es el tiempo establecido para la realización de las actividades programadas en el plan de acción, el mismo que no deberá superar un máximo de 90 días. Organización de la atención de la emergencia ambiental. Declara la emergencia ambiental a los gobiernos regionales y locales, así como los sectores competentes y las instituciones privadas involucradas en su atención. Se organizarán en grupos de emergencia ambiental que efectuarán, entre otros aspectos, las siguientes actividades: el diseño y ejecución de las políticas y estrategias para ejecutar el plan de acción inmediato y de corto plazo, a cargo del gobierno regional y los gobiernos locales afectados, con la participación económica y técnica del agente contaminante. Elaboración y ejecución del programa de atención de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria a cargo del Ministerio de Salud. Un tema muy importante también es la biotecnología. La biotecnología es cualquier técnica que use sistemas biológicos o organismos vivos o partes de tales organismos para hacer o modificar productos, para mejorar plantas, animales o para desarrollar microorganismos para usos específicos. La seguridad en la biotecnología tiene como finalidad proteger la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica, promover la seguridad en la investigación y desarrollo de la biotecnología en sus aplicaciones para la producción y prestación de servicios, regular y administrar y controlar los riesgos derivados del uso confinado y la liberación de los organismos vivos modificados. También tiene como finalidad regular el intercambio y la comercialización dentro del país con el resto del mundo de organismos vivos modificados, facilitando la transferencia tecnológica en concordancia con los acuerdos internacionales suscritos y que suscriba el país. La norma a la que se rige la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología es la Ley 27104. El reglamento de la Ley de Prevención de los Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología se encuentra en el Decreto Supremo 108-2002, promulgado por el presidente del Consejo de Ministros. Y también se encuentra en el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología. Los organismos intersectoriales es el Ministerio del Ambiente, que es la instancia de coordinación intersectorial en materia de conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, y como tal promueve a través del marco estructural de gestión ambiental la coordinación entre las autoridades sectoriales competentes en asuntos referidos a la seguridad en la biotecnología. Las normas internas de seguridad de la biotecnología. Las personas naturales y jurídicas de los sectores públicos y privados que desarrollen las actividades específicas en la ley deberán aplicar normas internas de seguridad de la biotecnología, de acuerdo a la actividad que realicen, tomando como referencia los estándares nacionales e internacionales en la materia, en concordancia con la ley y el presente reglamento. Los registros de las actividades. Toda persona o empresa nacional o extranjera que desea realizar alguna de las actividades previstas en la Ley 27104 deberá presentar ante el organismo sectorial competente correspondiente la respectiva solicitud de registro del organismo vivo modificado y la documentación requerida establecida en el reglamento interno de cada organismo. Para introducir un organismo vivo modificado, la persona o empresa nacional o extranjera deberá realizar cualquiera de las actividades previstas en la norma. También deberá presentar previamente su solicitud ante el órgano sectorial competente. El órgano sectorial competente dará trámite a la solicitante de introducción o uso de cada organismo vivo modificado en el territorio nacional, a fin de verificar si ésta incluye toda la información requerida para la realización de la evaluación de riesgo. La resolución que emita el órgano sectorial competente, mediante el que se acepta o rechaza la introducción del organismo vivo modificado al territorio nacional, será inscrita en el registro que dicho efecto llevará a cabo.
Los órganos sectoriales competentes son las siguientes. Para el sector agricultura está el Instituto Nacional de Investigación Agraria. Para el sector pesquero está el Viceministro de Pesquería del Ministerio de Producción. Para el sector salud es la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Se realiza un plan de emergencia cuando el organismo sectorial competente detecte la presencia en el territorio nacional de un organismo vivo modificado nocivo para la salud humana, el ambiente o la diversidad biológica. El organismo sectorial competente, después del respectivo estudio técnico y científico del grupo técnico sectorial, elaborará un plan de emergencia para su erradicación. Una vez hecha el plan de emergencia, se pasa a la declaración de emergencia. El organismo sectorial competente, con base en lo dispuesto en el plan de emergencia, podrá proceder a declarar al país o zona afectada en estado de emergencia biológica, para la cual tendrá la potestad de ordenar a las autoridades civiles, policiales y militares, así como a la población civil, el cumplimiento del respectivo plan de emergencia. Ahora veremos los medios para la resolución y gestión de conflictos ambientales. Veremos el arbitraje y la conciliación. Pueden someterse a arbitraje y conciliación en los siguientes casos. En el caso de la determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o por comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. En la definición de las obligaciones compensatorias que puedan surgir de un proceso administrativo, sean monetarios o no. En caso de controversias en la ejecución e implementación de contratos de acceso y aprovechamiento de recursos naturales. En el caso de precisión, para el caso de las limitaciones de los derechos de propiedad preexistente a la creación a la implementación de un área natural protegida de carácter nacional. En caso de conflictos entre usuarios con derechos presupuestos o incompatibles sobre espacios o recursos sujetos a ordenamiento o zonificación ambiental. Ahora veremos el laudo arbitral y el acuerdo compensatorio a la que llegan después del conflicto. El laudo arbitral o el acuerdo compensatorio no puede vulnerar la normatividad ambiental vigente ni modificar las normas que las autoridades competentes han establecido. Sin embargo, en ausencia de esto, son de aplicación los establecidos a nivel internacional, siempre que medie un acuerdo entre las partes, o en ausencia de este, lo propuesto por la Autoridad Nacional Ambiental. De igual manera, se puede establecer compromisos de adecuación a las normas ambientales en plazos establecidos de común acuerdo entre las partes, para la cual deberán contar con el visto bueno de la autoridad ambiental competente, quien deberá velar por el dicho acuerdo no vulnere el derecho de terceros ni genere efectos graves e irreparables al ambiente. La Autoridad Ambiental Nacional se encargará de certificar que los árbitros y los conciliadores sean especializados en temas ambientales, así como de las instituciones responsables de la capacitación y actualización de los medios. Bueno, hemos terminado esta exposición. Muchas gracias.